Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Contados por Dios. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, Abraham, el gran patriarca de la nación de Israel, era considerado por muchos de sus descendientes como un ejemplo de alguien que había sido justificado por sus buenas obras. Sin embargo, el apóstol Pablo se pregunta en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? El diccionario bíblico Andrew Gord comenta que el apóstol Pablo no dijo que Abraham fue hecho justo en todos sus hechos porque, más allá de las presuposiciones de muchos de sus descendientes de que había tenido una conducta intachable y sin pecado, lo cierto es que Abraham era un pecador lo mismo que todos los hombres. Lo que Pablo dijo en realidad es que Dios contó, es decir, contabilizó, consideró, estimó a Abraham como justo, aunque ciertamente no lo era. Es decir, nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos en nuestra conducta, a fin de que tengamos una conducta que nos justifique delante de Él, sino lo que Dios hace es considerarnos como perfectamente justos, aunque ciertamente no lo seamos. El Señor nos contabiliza una justicia que no tenemos ni podemos ganar a fin de justificarnos. Lo que sí debemos tener es fe, y Dios cuenta esa fe como justicia, poniendo justicia en nuestra cuenta. Y después de ser contados como justos, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos y santos, poco a poco en nuestro andar, culminando con nuestra santificación completa en nuestra resurrección, que es cuando seremos hechos como Cristo, aquel que nos salvó. Wes comenta acerca de esta palabra contado, utilizada por Pablo aquí. Contado es logizomai. Esta palabra es utilizada en los documentos seculares primitivos y significaba poner a cuenta de uno. Deja que mi crédito sea puesto en depósito en el banco. Así Dios puso su cuenta de Abraham, colocó en depósito por él, le contó a él justicia. Abraham poseía justicia de la misma manera que una persona poseería una suma de dinero en su cuenta de banco. Hendrickson comenta, el verbo hebreo contado le fue contado por justicia. Se usa muchas veces para indicar lo que una persona no es o no tiene, sin embargo, es así considerada que sí es o que sí tiene. Abraham puso su fe en aquel Dios misericordioso, y Dios consideró esa fe como algo que Abraham no tenía por ser un pecador, es decir, contó la fe de Abraham como esa justicia que Abraham no tenía en su cuenta. Más plenamente expresado, esto significa que Abraham apropió por la fe la justicia de Dios, la cual le permitió obtener perdón de pecados y eterna salvación. El Señor estimó o consideró o contó a este pecador Abraham como algo que en sí mismo y por sí mismo él no era, es decir, justo. Dios pudo hacer esto sin llegar a ser en ninguna manera injusto, debido a la certeza de que el Mesías venidero obtendría por medio de su sacrificio voluntario esta gran bendición para Abraham y para todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Calvino comentó que este contado por justo, que hace referencia a Abraham en Génesis 15:6, tiene que ver en cómo Dios veía a Abraham, no en cómo le veían los hombres. Moisés en Génesis no nos dice lo que los hombres pensaban de Abraham, sino cómo fue contado delante del tribunal de Dios. Es decir, Dios cuenta a aquel que cree en su Hijo como justo. Tal vez aquel creyente no se ha visto como justo por los demás. Tal vez a causa de sus pecados del pasado, y hasta que este creyente haga sus primeros cambios, es posible que aún siga siendo visto y tratado como la mala persona que fue hasta entonces. Incluso tal vez, a pesar de que pasen los años y la transformación hecha por Cristo le hayan cambiado tremendamente, es posible que el daño que hizo en el pasado haya sido tan grande que algunos nunca le reciban de nuevo ni le perdonen. Sin embargo, la justificación no depende de cómo le vean los hombres, sino de cómo le ve Dios. Aleluya. Tal vez suceda al revés. Tal vez su conducta haya sido ejemplar y usted tenga el aprecio y el respeto de muchas personas. Tal vez, como era Abraham,
cuando era considerado por sus descendientes, usted se ha visto y estimado como alguien justo y santo. Pero insistimos, la justificación es un asunto de cómo somos contados por Dios, no por los hombres. Como Abraham, usted puede ser considerado justo por los hombres, pero Dios le ve como alguien injusto y necesitado de la justicia de Dios, lo mismo que todos. ¿Y qué opinión piensa usted que es más importante al fin y al cabo? ¿Importará más cómo le consideren los hombres o cómo le considere Dios? Por supuesto que importa más cómo le cuente Dios. Tampoco importa mucho cómo se cuente usted mismo. Si usted ha creído en Cristo y en un momento le falla, es seguro que se sienta fatal e indigno de Él. Sin embargo, Dios le sigue contando como justo. Solo debe reconocer sus pecados y volver a levantarse, es decir, hay que arrepentirse. ¿O es posible que anímica y emocionalmente usted se sienta genial? Su vida puede ser un éxito y eso le hace feliz. Pero querido amiga y amigo, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada, porque necesita a Cristo en su corazón para ser considerado alguien justo delante del Dios vivo y verdadero. Para meditar, ¿cómo importará realmente que seamos contados? ¿Importará que seamos contados como justos por los hombres o por nosotros mismos? ¿O importará cómo seamos contados por aquel que es el juez de todos? ¿Importará que seamos señalados, juzgados y condenados a causa de nuestros pecados del pasado, si es que Dios nos cuenta como justos porque estamos en su Hijo? ¿Importará que seamos contados como justos por los hombres, aunque Dios nos cuente como injustos? ¿Cómo pues le importará el ser contado? ¿Le importará pues cómo es contado por Dios o por los hombres? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.